sola vez o de manera reiterada. Yo les comenté al principio que la ley Karin entra en vigencia el 1 de agosto, por lo tanto, actualmente todavía se exige o todavía está vigente la norma, ¿no es cierto?, que exige la reiteración en la conducta de acoso laboral. Sin embargo, la ley incorpora esta modificación de que quita el elemento de la reiteración, ¿ya? Y dice, lo que están viendo en la PPT es lo que va a hacer con la ley desde el 1 de agosto, ¿ya? Es decir, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera reiterada. Por tanto, esta ya es una modificación que es relevante y por eso también va a ser tan relevante que podamos identificar cuáles son las conductas o las posibles situaciones que constituyen acoso laboral, ¿ya? Y aquí es mi opinión, porque, bueno, aquí se ha criticado, ¿no es cierto?, sacar el elemento de la reiteración, porque se ha dicho que particularmente las inspecciones del trabajo y también las empresas a nivel interno se van a llenar de denuncias de acoso laboral. Pero en la labor, y bueno, lo mencionaba la directiva en su presentación, la labor principal está o va a estar en la prevención del acoso laboral, más que en que existan muchas más denuncias, ¿ya? Pero obviamente que en la medida que yo estoy ante una situación de acoso laboral, tengo que denunciar y tengo que activar las herramientas que tengo, después las vamos a ver, ¿no es cierto?, más adelante, pero la labor más fundamental y más principal, ¿no es cierto?, va a estar en la prevención para que no se cometan estos actos, ¿ya? Em, Ahora, yo también igual hago la prevención que por esta misma situación, ¿no es cierto?, de que o esta misma modificación de que se quita el elemento de la reiteración, en mi opinión, y que es algo que los tribunales hacen actualmente, porque actualmente yo les dije, o sea, se exige que una conducta de acoso laboral ocurra más de una vez para que sea acoso. Pero ustedes me pueden preguntar, pero ¿qué pasa si yo soy víctima de una situación de acoso laboral que es muy grave, pero me ocurre solo una vez? ¿Ya? Por ejemplo, bueno, este es un caso muy paradigmático porque fue de los primeros casos de tutela en Chile, el 2013, me parece, en que una trabajadora, claro, llegó, ella era de religión musulmana, si mal no lo estoy diciendo, y el empleador un día ella llegó y la puso a trabajar de pie, mirando en una esquina del lugar de trabajo. Entonces, esa conducta es de suficiente gravedad, ¿no es cierto?, como para decir que aunque se haya sido una vez, igual es una situación de acoso. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los tribunales resuelven este elemento de la reiteración o no con el elemento de la gravedad. Es decir, una conducta muy grave puede ser igual acoso laboral, aunque haya pasado una sola vez. Fernanda, Y disculpa, sí, sí, Cristian Polanco, un socio, quiere hacer una consulta, levantó la mano. sí, Cristian, por por supuesto, favor. Cristian. Buenos días. Buenos días, Roberto. Buenos Buen días, día. Fernanda. Buenos días a todos. Sí, una consulta. ¿Se constituye el acoso en la siguiente hipótesis? No sé, por ejemplo, yo tengo un grupo con una cantidad de personas, un grupo WhatsApp que es lo contemporáneo, y bromeamos con respecto a una tercera persona, pero esa tercera persona no tiene conocimiento de que lo que lo hacemos, de que bromeamos con respecto a ella, y también no existe ninguna mofa con respecto a ella ni en público ni en persona, solamente en este grupo de WhatsApp. ¿Se constituye acoso en ese caso? Ya, mira, Cristian, esa es una muy, muy buena pregunta. Hubo un caso de hecho en otra minera, en que se dio esta situación de que en un grupo de un grupo de WhatsApp, se hablaba mal de otro trabajador. Bueno, en este caso, yo no sé el caso del ejemplo, pero en este caso se hablaban cuestiones bastante graves, ¿ya? Em, y de alguna forma esta persona se enteró, ¿ya? De lo que estaba pasando en este grupo de WhatsApp, denunció en tribunales y en tribunales dijo que había una vulneración de derechos fundamentales en ese caso, ¿ya? Entonces, mira, de repente, claro, lo que pasa es que una cosa no es hasta que se hace público, ¿no es cierto?
pero si ya se hace público, sí podría ser una situación de acoso laboral, ¿ya? Y bueno, en definitiva, no se tiene el control o el dominio de lo que pueda salir más allá de una conversación de WhatsApp. Yo creo que ninguno de los integrantes del WhatsApp puede tener esa certeza de que eso no va a pasar. Así que sí, la respuesta es que sí podría ser una situación de acoso laboral. Gracias, Fernando. Fernanda, Ujú. Fernanda, en relación a lo que preguntaba Cristian, la persona que se ve afectada por esta situación podría denunciar a todas las personas que opinan sobre ella o él, o solamente a uno. ¿Se puede dar un tema colectivo ahí? Sí, se puede dar un tema colectivo. Podrían ser denunciados todos los integrantes del grupo, en definitiva, el grupo de WhatsApp. Muchas gracias, Fernanda. Porque, miren, Ay. aquí igual voy a tomarme esa pregunta para hablar un poquito de lo que les decía al principio del deber de la prevención, ¿ya? ¿Por qué podrían ser denunciados todos? Inclusive él o la que nunca habló nada de eso, ¿no es cierto? Porque la ley Karin se pone en la situación o en el deber de que la persona que está siendo testigo de una situación que podría ser de acoso laboral también tiene el deber de decir, oye, stop, esto no hay que seguir haciéndolo, ¿ya? Entonces, también por esa responsabilidad, un poco de omisión, es que podrían ser todas las personas del grupo de WhatsApp denunciadas. Así que ojo con eso. Escuché que alguien iba a preguntar otra cosa, parece. Marisol Espinosa. Ujú. Gracias, Roberto. Sí, hola, Fernanda. Siguiendo con la pregunta de Cristian, ¿una conversación de WhatsApp es suficiente prueba? Una conversación de WhatsApp en que se ventilen comentarios que pudiesen ser discriminatorios u ofensivos respecto de otra persona, sí es suficiente prueba. Ya con ese elemento se podría presentar una denuncia, por ejemplo, por los canales internos de la compañía. ¿Ya? Yo ahí voy a hacer la distinción entre, en mi opinión, si uno tiene una captura de pantalla, por ejemplo, de un WhatsApp en que se me está a mí tratando de manera despectiva, de manera peyorativa, de manera discriminatoria, yo puedo ir con ese elemento a la instancia interna de la compañía, presentar la denuncia y la compañía tiene el deber de hacer algo, ¿ya? Tiene el deber de evitar que esto siga ocurriendo. Pero voy a hacer la distinción respecto a si yo voy con eso mismo, esa misma pantallazo captura, ¿no es cierto?, a un tribunal y presento una demanda, por ejemplo, ahí ya quizás va a ser distinto, porque el tribunal va a ponderar esta situación que yo les decía de la gravedad, ¿ya? Entonces, por eso va a ser importante que cuando estemos ante una situación de posiblemente de violencia laboral, vamos a hablar en términos generales de violencia laboral, pueda elegir bien cuál va a ser mi mecanismo de acción, porque probablemente lo mejor va a ser que yo vaya primero quemando la etapa, es decir, una denuncia interna en la empresa, después quizás en la inspección del trabajo, y después quizás una denuncia en tribunales laborales. Pero eso contestando un poquito la pregunta de Marisol. Voy a pasar entonces al acoso sexual laboral, así que ahí cualquier pregunta ustedes me interrumpen nomás. El acoso sexual laboral, respecto de la ley CARI, no tiene modificaciones. Nos mantenemos con la misma definición que existe desde el 2005, si mal no recuerdo, en nuestro Código del Trabajo, que nos dice que el acoso sexual laboral es el que una persona realiza en forma indebida, ¿no es cierto?, por cualquier medio. Eso también es relevante porque, bueno, después lo voy a decir de manera completa. Por cualquier medio, requerimientos, ¿no es cierto?, de carácter sexual, no consentidos por quien lo recibe y que amenacen o perjudiquen la situación laboral o la oportunidad en el empleo. La expresión por cualquier medio y requerimientos son importantes porque se complementan, ¿ya? En primer lugar, uno podría decir requerimientos también no está haciendo este llamado a que tiene que ser más de uno, pero aquí opera lo mismo que en el acoso laboral, ¿no es cierto? Que es que un solo requerimiento de suficiente gravedad constituye sin duda acoso sexual laboral. ¿Ya? Y aquí, tanto respecto del acoso laboral como respecto del acoso sexual laboral,
que vincularlos con que son dos conductas prohibidas o ilícitos jurídicos, esa es la expresión técnica, pero no existen por sí solos, sino que ambos vulneran una serie de otros derechos que tengo yo como trabajador en mi lugar de trabajo. Probablemente, si yo estoy en una situación de acoso laboral o acoso sexual laboral, se va a afectar, ¿no es cierto?, mi derecho a la integridad física o psíquica, especialmente va a ser la integridad psíquica, ¿no es cierto? Se va a afectar mi derecho a la intimidad, mi derecho a la privacidad, mi derecho a mi honra, ¿no es cierto? La percepción que yo tengo de mí misma como persona, como trabajador, se va a ver afectada si yo estoy en una situación, ¿no es cierto?, de acoso laboral y acoso sexual laboral. Y bueno, aquí estas dos figuras están bastante vinculadas porque lamentablemente lo que por lo menos yo he visto en la práctica es que están vinculadas en una especie como de línea cronológica, ¿no es cierto? Porque ocurre que se genera una situación de acoso sexual laboral, como por ejemplo un, una persona, una jefatura, ¿no es cierto?, realiza comentarios respecto de comentarios físicos, sexuales, respecto de un trabajador o una trabajadora. Le tira bromas, qué sé yo, hay un fallo que se refiere a una situación en que se ocupaba la expresión, eh, era que con esa persona él se podría acriminar, ¿ya? Entonces, bueno, después de que ocurren, ¿no es cierto?, estas situaciones de acoso sexual laboral, la persona víctima manifiesta su descontento, manifiesta la negativa, ¿no es cierto?, y dice, oye, esta es una situación de acoso sexual, córtala, y después de eso ocurre o viene el acoso laboral, ya en que la persona que en definitiva no consintió con el acoso sexual laboral empieza a ser víctima de acoso laboral, se le empieza a excluir de sus funciones, se le empieza a excluir de los correos, se le empieza a excluir de las reuniones, le cambian los horarios para que almuerce sola o solo, y en definitiva hay como una línea aquí cronológica, por eso estas figuras se tratan de manera conjunta, ¿ya? No digo que siempre sea así, pero generalmente ocurre así. Es importante señalar también que el acoso sexual laboral no siempre va a ser un delito, ¿ya? Pero podría llegar a serlo. Y cuando lo es, también va a estar la obligación de no solo activar los protocolos internos, sino que también poner la denuncia, ¿no es cierto?, en fiscalía o en carabineros, PDI o en un juzgado de garantía. Alejandra, ¿Qué herramienta? Claudia, Fernanda, Sí, sí. sí, Fernanda, tengo ahí, con respecto al anterior, tengo una consulta, porque efectivamente cuando hay un acoso sexual y hay una negativa, pasa a un acoso laboral. Pero ¿cómo se hace la denuncia de un acoso sexual laboral? Porque al final no Ujú. tengo pruebas, o sea, si no tengo pruebas para la sexual, difícilmente voy a tener para una sexual laboral. ¿Cómo yo puedo denunciar o alguien puede denunciarme que estoy cometiendo o estoy siendo víctima de acoso sexual laboral? Sí, mira, esa pregunta es súper relevante porque, como tú dices, Claudia, el acoso sexual laboral y bueno, el acoso laboral también son conductas que se realizan de manera encubierta, generalmente, también puede ser que no, pero generalmente son conductas que se realizan de manera encubierta, eh, aunque yo, sabes que mira, yo me he hecho una idea los últimos años de que el acoso sexual laboral es bastante menos encubierto de lo que pareciera en principio, ¿ya? Salvo, ¿no es cierto?, uno que sea muy, no sé, que me encerraron en una oficina y se intentaron propasar conmigo, ¿ya? Que digamos eso ya no lo vio, pero el acoso sexual laboral que es más común, que mira, por ejemplo, hace un tiempo tuve que revisar una situación de una persona que llegaba al trabajo y su jefatura no sé si están viendo, pero se ponía detrás de ella y le hacía cariño en el cuello. O sea, cariño, o sea, no era cariño, ¿cierto? Era acoso. Y le hacía cariño en el cuello, del cuello hacia el hombro, del hombro después hacia el cuello. Esta era una situación que veía todas las personas que estaban ahí, la veían. Todos los compañeros de trabajo la veían, ¿ya? O hacía comentarios derechamente sobre su físico,
de presencia de todo el mundo nomás, en presencia del resto de los trabajadores. También había hartos trabajadores que eran contratistas, es decir, no trabajadores contratados directamente, pero también lo veían, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, primero, volver al tema del deber que tenemos todos, si presenciamos algo así, apoyar, ¿no es cierto?, denunciar, validar, ratificar el testimonio de la persona que denuncia. Es en el escenario ideal. En el escenario que no es el ideal, pero que también puede ocurrir y también pasa harto, que es que yo víctima, nomás soy la única prueba o la única testigo de lo que me ocurrió a mí. Aquí va a ser muy importante la consistencia del testimonio. Ya, eso en definitiva. Es decir, ser muy claro o clara con los hechos, con en los lugares, con el relato de lo que me ocurrió, de cómo me ocurrió, de qué pasó después, qué estaba haciendo yo, en definitiva. Eso es porque ahí, claro, la denuncia en sí misma adquiere mucha más importancia si yo no tengo otro tipo de pruebas, ¿ya? Pero eso sería lo relevante, y aquí ojo, porque también lo voy a vincular con las obligaciones que tiene el empleador respecto con la ley, ¿no es cierto? Porque, a ver, la suceso tiene que elaborar un protocolo de apoyo para la prevención, ¿no es cierto?, de estas conductas de violencia laboral, que esperemos ya cuando salga de nuevo. Yo creo que ahí va a ser otro elemento de análisis y de debate que va a estar muy, muy interesante, pero en ese protocolo ya se está, digamos, estableciendo que una de las obligaciones más relevantes del empleador va a ser, y que tiene que ver con la capacitación para la prevención de la violencia, la capacitación en torno a cómo realizar la denuncia, ¿ya? Entonces el empleador también va a tener que ser muy claro con, digamos, a nivel, cuando estamos hablando de la investigación interna, ¿no es cierto?, de cuáles son los elementos que tiene que contener sí o sí una denuncia para que sea consistente, ¿ya? Esa es la palabra, una denuncia tiene que ser lo más consistente posible. Ayer también hablábamos, yo les comentaba que de repente una prueba muy importante para las situaciones de acoso sexual son las grabaciones. Pero estas grabaciones obviamente que no tienen el consentimiento de la persona a la que yo estoy grabando. Por lo menos a nivel de tribunales, ¿no es cierto?, se ha establecido que una grabación en la que se da cuenta de que está ocurriendo una situación ilegal, aunque no cuente con la autorización de la otra persona para ser grabada, igual es un elemento de prueba que puede usarse. Porque en definitiva la lógica es esta: si yo estoy cometiendo un delito, yo no tengo ninguna expectativa de privacidad de lo que estoy haciendo. No puede ser que si yo estoy haciendo algo que es ilegal, pretenda que el sistema me proteja con mi derecho a la privacidad. Entonces, ese elemento de prueba también, digamos, puede realizarse o puede hacerse y tener en consideración. Y yo diría que ante conductas de acoso sexual laboral, es importante lo que ustedes señalaban al principio, un poco de eliminar o de la exigencia cero o tolerancia cero, ¿no es cierto?, con las conductas de acoso sexual laboral. eh, Porque, miren, de repente el acoso laboral, claro, para que se constituya, efectivamente tiene que haber más de una situación o más de una circunstancia, ¿no es cierto? Pero respecto del acoso sexual laboral probablemente no va a ser así. Y una conducta ya va a ser susceptible de ser denunciada, y ante una conducta sí sería bueno ya empezar a activar estas herramientas que yo les comento acá. Por lo menos si yo tengo la duda, ¿no es cierto?, de que algo pudiese ser acoso sexual, consultar al tiro con la organización sindical. Plantearlo con ellos, ¿no es cierto?, o en este caso con ustedes, la directiva, para obtener la asesoría, ¿no es cierto?, de la organización sindical, para obtener digamos, la protección de mi interés como víctima, como persona que denuncia, y también para obtener pruebas desde ya. Porque si yo voy, mira, por ejemplo, o miren ya, para seguir, ¿no es cierto?, con el tema, me ocurrió algo un día X, me hicieron un comentario sobre que tenía muy apretada a propósito, ¿no es cierto?, para llamar la atención, por ejemplo, la camisa de trabajo. Yo puedo ir y hablar con alguien de la directiva sindical y decirle: mira, ¿sabes qué me pasó esto? Ya, ok, quizás no voy a denunciar en ese momento, pero si yo después
experimentó otra situación parecida, esa persona a la que yo le conté ya va a saber que yo le dije. Y en mi testimonio, en mi denuncia, voy a poder decir, me ocurrió esto y con fecha tanto se lo comenté a tal persona. Y esta persona me dijo lo siguiente. Entonces, por eso es, ¿no es cierto?, importante reforzar sobre todo lo que ustedes decían al principio de la tolerancia cero con las conductas de violencia. Ya como otra herramienta, yo tengo como trabajador y la empresa tiene el deber de tener un mecanismo interno de denuncia y de investigación en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, ¿no es cierto? Y aquí ya voy a empezar a avanzar con respecto de lo demás para que después, ayer me di un poquito apretada del tiempo, pero miren, respecto, voy a vincularlo con esto. Voy a volver, así que no es que esté avanzando tan rápido con la presentación. Actualmente el empleador no tiene la obligación de tener un procedimiento de investigación respecto del acoso laboral. Solo tiene esta obligación de investigación cuando yo denuncio una conducta de acoso sexual laboral y estos requerimientos sexuales no consentidos porque él lo recibe. Y esta es una de las incorporaciones, en mi opinión, más relevantes de la ley Carin, porque establece que ya la obligación de tener un procedimiento de investigación no va a ser solo para las conductas de acoso sexual laboral, sino que también para las conductas de acoso laboral. Tiene que tener, en definitiva, una investigación, un reglamento, un protocolo de investigación para, en definitiva, recibir, ¿no es cierto?, las violencias de acoso laboral, de acoso sexual laboral y de violencia en el trabajo. La ley Carin también incorpora este concepto de violencia en el trabajo, que tiene que ver con las conductas inadecuadas, o la ley no lo define tan bien. Yo creo que ahí va a haber después harto desarrollo jurisprudencial, pero en definitiva una conducta que sea realizada por un tercero ajeno a la relación laboral, que constituye un acto de violencia, también va a poder ser denunciada en este reglamento, en este protocolo de investigación, que tiene que estar contenido en el reglamento interno, ¿no es cierto? Lo relevante respecto de la ley Carin es que establece cierto contenido mínimo de este reglamento de investigación, pero sobre aquello también el Ministerio del Trabajo tiene y está elaborando, entiendo, un reglamento con ciertas directrices respecto de las facultades del empleador en la investigación. Porque, bueno, ustedes saben, el espacio laboral, ¿no es cierto? Perdón, el espacio laboral es un lugar en que el empleador tiene bastante poder, tiene mucho poder, y es un poder que es un poder legal, es decir, se le otorga la ley. La ley le da el permiso, ¿no es cierto?, la autoridad para sancionarme, para ejercer medidas de disciplina, ¿no es cierto?, para premiarme. Entonces, es un poder que tiene el empleador en virtud de la relación de subordinación que existe a raíz del trabajo. Entonces, este poder también tiene que ser controlado. No es que el empleador tenga que, digamos, chip libre para realizar la investigación como quiera, ¿no es cierto? Así que aquí vamos a ver algunos de los elementos que establece la ley que tiene que contener este protocolo de investigación. En primer lugar, el protocolo tiene que garantizar la confidencialidad. Es decir, los procedimientos deben ser confidenciales o secretos. Ya no tiene que haber una difusión de que tal persona denunció, tal persona es el denunciado, y que todo el mundo se entere, ¿no es cierto? Porque eso sin duda que podría afectar el derecho a la honra también de las personas intervinientes. En segundo lugar, tiene que garantizar la imparcialidad, es decir, a partir de que se presenta una denuncia, las actuaciones tienen que ser imparciales, ¿no es cierto? Respetando, en definitiva, esto significa que se respeta también un poco la presunción de inocencia de la persona a la que se denuncia, eso igual también es relevante. Pero no por eso, esto no significa, ¿no es cierto?, que no se le crea a la persona que denuncia y que no tenga que protegerse y resguardarse también a la persona que denuncia. Eso es muy importante. En tercer lugar, la celeridad. Ya, es decir, se establecen plazos claros, es decir, el plazo es que la investigación no puede durar más de 30 días. Desde ya les digo que está la discusión sobre si son 30 días hábiles, 30 días corridos. En mi opinión tienen que ser 30 días corridos, porque actualmente el plazo para investigar en una denuncia de acoso sexual laboral
al interior de la empresa, ya es de 30 días corrido, entonces eso no debería cambiar con esta ley. Y también habla la ley, Karin, de que la investigación tiene que realizarse con perspectiva de género. Esto en definitiva significa la comprensión, y por eso va a ser tan importante los deberes de capacitación que establece la misma ley para el empleador, la comprensión de que algo que a mí me afecta puede afectar o no de manera distinta a otra persona. Eso es la perspectiva de género. Ya no, aquí no estamos hablando de darle preferencia a una visión, ni a un género, a un sexo. Aquí estamos hablando de entender, ¿no es cierto?, que algo que quizás a mí no me afecta, a otra persona sí le pudiese afectar. En segundo lugar, esto tiene que ver también con la pregunta que hacía Claudia, la denuncia se va a poder hacer por escrito o verbal. Actualmente la denuncia se puede hacer solo de manera escrita, pero la ley Karin introduce esta distinción de que se va a poder hacer de manera escrita o verbal, pero la persona que recibe la denuncia, es decir, la persona encargada de recibir la denuncia, tiene que levantar un acta de la denuncia en el caso que sea verbal, ¿ya? En mi opinión, claro, una denuncia verbal pudiese ocurrir o pudiese ser lo mejor cuando yo soy víctima de una situación que me ocurrió en ese momento, es muy grave, tengo que hacérselo saber desde ya y voy y denuncio, ¿ya? Pero por regla general lo mejor va a ser tomarse un poco un tiempo para hacer la denuncia por escrito, porque así voy a poder hacerla de manera más completa, ¿ya? Aquí es importante igual porque se ha dicho que la ley Karin lo que hace es que establece que la denuncia pueda ser más informal para promover las denuncias, es decir, para que haya más denuncias y que los requisitos de la denuncia no se transformen en un impedimento para presentarla, ¿ya? Eso es así, eso es efectivamente así. Ahora, yo igual les contaba adelante, les comentaba que la idea es que la denuncia sea lo más consistente posible, ¿no es cierto? Y eso mismo significa que hay más informalidad, pero esto no significa desregulación. Es decir, no significa que la denuncia pueda presentarse, digamos, sin datos, por ejemplo, o decir, a mí me acosaron ayer. Ya, eso no, esa denuncia no va a ser admitida. ¿Ya? La denuncia tiene que contener un cierto contenido mínimo, es decir, la persona a la que estoy denunciando, cuándo ocurrieron los hechos, qué personas posibles fueron testigos, ¿no es cierto? Acompañar la mayor cantidad de medios de prueba que yo tenga. Es decir, informalidad no es desregulación. En tercer lugar, y esto es súper relevante, recibida la denuncia, el empleador tiene que adoptar de inmediato las medidas de resguardo pertinentes, ¿ya? Es decir, inmediatamente. Y estas medidas de resguardo pueden ser desde la separación de espacios físicos, pasando por la redistribución de la jornada, y esto se agrega, ¿no es cierto?, con la ley Karin, el deber de otorgar atención psicológica temprana a la persona que denuncia. ¿Y cómo se otorga esta atención psicológica temprana? Mediante la derivación o mediante la asistencia que va a tener que hacer, ¿no es cierto?, la mutual de seguridad, el organismo administrador de la ley de enfermedades y accidentes profesionales. Este es un nuevo deber y esto es un deber que es una obligación, ya que se incorpora con la ley. La pregunta es si es de quién es la obligación, ¿ya? Y la obligación es del empleador de derivarme a mí como persona que denuncia, ¿no es cierto? Pero yo como persona que denuncia no tengo la obligación de asistir. Obviamente que si yo estoy denunciando una situación de violencia laboral y se me deriva, se me otorga atención psicológica temprana, lo recomendable es que yo vaya, ¿ya? Pero no tengo la obligación de ir. Otra cuestión relevante respecto de la denuncia es que, a diferencia de lo que ocurre actualmente, la denuncia va a poder realizarse a elección de la persona que denuncia, a la elección del denunciante, ante el empleador o ante la inspección del trabajo. ¿Y por qué esto es una novedad? Porque actualmente, si yo estoy siendo víctima de acoso, pero este acoso se me realiza de manera horizontal, porque recordemos que el acoso, ambos tipos de acoso pueden ser verticales, es decir, desde un superior jerárquico a una persona subordinada, ¿no es cierto? Pero también puede ser horizontal, es decir, mis compañeros de trabajo, compañeras de trabajo pueden estar haciendo unas conductas de acoso en mi contra.
Entonces, actualmente la inspección del trabajo lo que dice es que si tú estás siendo víctima de un acoso horizontal, tú primero tienes que investigar, denunciar en la inspección, en la empresa. Tú primero tienes que presentar la denuncia en la empresa. Entonces, si tú vas directamente a la inspección del trabajo, la inspección te dice, tienes que ocupar primero tu reglamento interno, ¿ya? En mi opinión, esto no debería ser así, es derechamente ilegal, pero lo bueno es que con la ley Karin ya queda, o no van a quedar dudas, ¿no es cierto?, de que yo puedo elegir como trabajador si denuncio primero en la empresa o si voy directamente a la inspección del trabajo. ¿Por qué puede ser bueno denunciar en la inspección del trabajo? En mi opinión, en ciertas circunstancias, primero por una situación de que la inspección del trabajo, si yo estoy denunciando sobre todo un superior jerárquico, ¿no es cierto?, pero puede realmente mantener la imparcialidad, es decir, es complicado, siempre es complicado presentar una denuncia interna cuando la persona a la que estoy denunciando es mi superior jerárquico, ¿no es cierto?, pues tiene un cargo de gran importancia dentro de la estructura de la compañía. Entonces, en ese tipo de situaciones, la inspección del trabajo pudiese garantizar una mayor imparcialidad. Y en segundo lugar, pero más importante, es que cuando yo denuncio, ¿no es cierto?, al empleador por conductas de acoso, o por cualquier cosa, en realidad ustedes tienen cualquier problema, no me pagaron la remuneración, voy a la inspección del trabajo, presento una denuncia por no pago remuneraciones, surge, ¿no es cierto?, para el trabajador denunciante una garantía que se denomina la garantía de indemnidad. Y esta garantía dice que, o en virtud de esta garantía, el empleador no puede adoptar ninguna represalia en mi contra de ningún tipo, ¿ya? La represalia mayor, ¿no es cierto?, es el despido, o podría ser el despido, pero también no puede ser ninguna otra. Es decir, que se me empiece, por ejemplo, también ocurre, ¿no es cierto?, yo presento una denuncia en la inspección del trabajo y por un tema X no pago de remuneraciones, no se me respetó las horas extras, no se me pagó digamos, el día que trabajé con el recargo correspondiente. La inspección del trabajo va, hace una investigación y empieza un acoso laboral al interior de la empresa. En virtud de la garantía de indemnidad, ¿no es cierto?, esto está prohibido, no debería ocurrir, pero todos sabemos que igual, ¿no es cierto?, una cosa es la norma, otra cosa es lo que ocurre en los hechos, pero la garantía de indemnidad establece esta prevención, y si eso ocurre, ya la falta de la empresa se agrava porque podríamos estar ante una vulneración de derechos fundamentales. Fernanda, hay una persona que dígame. quiere Sí. hacer una consulta. Adelante, Cristian. Cristian. Gracias, Roberto. Claudia, Fernando, una consulta. Mira, tú hablas de informalidad, pero no de regulación. Si la denuncia es ambigua, si no se identifican personas, ni fechas, ni situaciones en las cuales se vulneró a alguna persona, digamos, por el tema de acoso o violencia, como tú lo englobas, ¿la inspección acoge esa denuncia o lisa y llanamente dice, no, esto no le faltan documentos, no procede, perdón, le falta más detalle, no procede y la deja nula? Mira, lo que ocurre en los hechos es que la inspección del trabajo te dice complementa la denuncia, porque está incompleta, ¿ya? Porque cuando tú presentas una denuncia en la inspección del trabajo pasa por un filtro de admisibilidad, que se llama. Y hay una persona encargada, ¿no es cierto?, que dice, ya esta denuncia contiene todos los elementos que necesito para empezar la investigación, ¿no es cierto? Y si no los contiene, le va a decir a la persona que la complemente, ¿ya? Pero también hay algunas inspecciones que derechamente van a decir, no podemos iniciar, la van a declarar inadmisible. Y van a decir, no podemos iniciar porque no tenemos los elementos necesarios, ¿ya? Entonces, ante una denuncia que sea vaga o imprecisa, la opción, pueden ocurrir dos cosas: que te pidan que la complementes, o que derechamente te digan que no es admisible. Ya, si te piden que la complementes, tú puedes complementarla, y en virtud de si, digamos, la complementas de manera suficiente, se inicia la investigación, eh, pero si te dicen que es inadmisible, tú ahí tendrías que presentar una nueva denuncia, o reponer la decisión de la inspección del trabajo. Pero claro, eso, lo que pasa es que a nivel de la inspección, esto igual va a ocurrir al interior de la empresa, ¿ya? Si yo no tengo suficiente, yo persona que investiga, por ejemplo, no tengo suficientes elementos para saber a dónde ir, a quién preguntarle, a quién entrevistar, ¿no es cierto?, qué mirar, no puedo hacer la investigación. Entonces, por eso es relevante la consistencia de la denuncia.
Y una vez que, por ejemplo, la inspección hace o toma, digamos, esta denuncia, dado que tiene los elementos mínimos que tú acabas de explicar, obviamente la persona que hace la denuncia fue directa a la inspección, por ejemplo, no pasó por la organización, que también se puede hacer como tú también lo explicaste. ¿La inspección en algún momento te notifica después de estos 30 días? ¿Cómo te avisa que tiene una denuncia, por ejemplo, una persona natural o una persona con un cargo en la empresa, si es que la persona que la generó no te comunica de alguna manera? Ya, buena pregunta, así que voy a aprovechar de hablar de un par de temas. Como primera cosa, un consejo. Cuando presentas una denuncia en la inspección del trabajo, la inspección del trabajo debe o notifica, ¿no es cierto?, al empleador, pero no lo hace al tiro, lo hace transcurrido un par de días. O sea, primero tiene que hacer esta cosa de la admisibilidad, ¿no es cierto? Ya, pero si la pasa, la inspección va a notificar al empleador y le va a decir al empleador que hay una denuncia, ¿no es cierto?, en su contra. Pero como primera cosa, la recomendación es que si tú presentas una denuncia en la inspección del trabajo, tú mismo notifiques al empleador. Puede ser también a través de la organización sindical. Ya tú vas a la organización sindical, le dicen, mira, presenté una denuncia, notifiquen por favor al empleador de que esto pasó, ustedes por correo, y ahí tú, trabajador denunciante, o la inspección del trabajo, le manda un correo al empleador y le dice, con fecha tanto, Pedro Pérez presentó una denuncia por violencia laboral. Entonces ahí, como primera cosa, el empleador ahí no puede desconocer que no sabía. Entonces ahí ya tú quedas protegido con la garantía indemnidad. Ya, en segundo lugar, aquí se entiende un poco hacia dónde va la pregunta. Claro, uno, por ejemplo, en una situación de acoso horizontal, yo voy a presentar una denuncia, pero la denuncia no va a ser en contra de un cargo representante un representante de la empresa, ya, sino que va a ser con mi compañero de trabajo. Entonces yo como compañero de trabajo, digamos, cómo me podría enterar? Y ahí es porque, ¿qué ocurre? Cuando el empleador es notificado de la denuncia, la inspección del trabajo le dice que tiene que tomar ciertas medidas, ¿ya? Estas mismas medidas de separación de espacio físico, redistribución de la jornada y atención psicológica temprana, la inspección le dice, oye, pasó esto, tengo esta denuncia, toma la medida 1 y la medida 2. Entonces ahí el empleador va a tener que tomar medidas y el empleador va a tener que conversar probablemente con la persona denunciada. Y ahí esa persona denunciada se va a enterar, ¿no es cierto?, que hay una denuncia en su contra. Ahora, voy a aprovechar esto también para decir que aunque yo denuncie a una persona de manera horizontal, aunque sea un acoso horizontal, ¿no es cierto?, la responsabilidad en última instancia a nivel de obligaciones de empleador la tiene el empleador, la tiene la compañía, la empresa. ¿Por qué? Porque la compañía tiene, ¿no es cierto?, no solamente la obligación directa, por así decirlo, de que a mí no me acosen en el trabajo, ¿ya? O sea, perdón, de ella como compañía no acosarme a mí en el trabajo, no ejercer conducta de acoso, pero también tiene la obligación de resguardar que yo no sea acosado, ¿ya? Entonces, cuando ocurre el acoso horizontal, es ese deber de prevención de que a mí no se me acosa en el trabajo del que la compañía está infringiendo y por lo tanto igual es una denuncia a la compañía, ¿ya? Cuando se ejerce una denuncia, ¿no es cierto?, en la inspección del trabajo y es acoso horizontal, la denuncia, claro, yo tengo que especificar la persona, ¿no es cierto?, que me está acosando, pero la denuncia igual es en contra de la compañía, no va a ser específicamente en contra de ese trabajador. Otra cosa del trabajador o trabajadora que se denuncia, ¿no es cierto? Pero otra cosa va a ser es que la empresa tiene que tomar medidas respecto de esa persona que está siendo denunciada por estar cometiendo acoso, ¿ya? Y esas medidas, bueno, si se acredita, ¿no es cierto?, la conducta, porque, ojo, ayer salió una pregunta súper buena en torno a si las medidas se tomaban una vez que ya estuviese concluida la investigación y se determinara la responsabilidad, ¿ya? Eh, pero la ley dice que las medidas se toman de inmediato, es decir, recibida la denuncia, se toman las medidas. Ahora, estas medidas no son sancionatorias y por eso igual es importante que las medidas que se tomen se anuncien en el reglamento interno, no es como que el empleador diga, ya vea, tengo una denuncia y se me ocurrió hoy día, me levanté y voy a tomar la medida de
Bueno, algo que ocurre, y yo lo he visto en las mineras, es que se establece una figura de suspensión del contrato de trabajo, ¿ya? A veces es la suspensión con remuneraciones y a veces suspensión sin remuneraciones, ¿ya? Entonces, en mi opinión, una suspensión sin remuneraciones es una medida sancionatoria, ¿ya? Y no podría tomarse, por ejemplo, esa medida como primera medida. Habría que privilegiar otras que no sean sancionatorias, porque yo tengo un deber, ¿no es cierto?, de prevenir, de proteger a la persona que está denunciando, pero también tengo el deber de garantizar los derechos del debido proceso de la persona que es denunciada. Entonces, pucha, me fue un poquito la respuesta, pero también quería aprovechar un poquito de hablar de eso, es decir, el empleador tiene que tomar las medidas desde la primera denuncia, ¿no es cierto? Pero en mi opinión estas medidas no podrían ser sancionatorias y tienen que estar siempre reguladas en el reglamento interno, porque si no, se genera un espacio de ejercicio de poder que podría llegar a ser abusivo de parte del empleado. Eso no sé si respondí la pregunta. Si no, me dicen nomás, lo reitero o lo abordo de otra forma. Gracias, Fernanda. Ya, entonces, para terminar con esta parte, me gustaría hablar un poquito o sea, voy a volver a las herramientas que tienen las personas que quisieran denunciar, ¿no es cierto? Pero antes, bueno, yo les comenté que la denuncia tiene que durar 30 días, tiene que terminar en un plazo de 30 días, ¿ya? Aquí sí se genera una cuestión que es un poco enredada, que es que la empresa tiene que enviar cuando es la empresa, ¿no es cierto?, la que investiga, tiene que enviar las conclusiones de la investigación a la Inspección del Trabajo, y la Inspección del Trabajo tiene 30 días, que en mi opinión también debiesen ser 30 días corridos, para pronunciarse sobre estas medidas. En definitiva, la inspección va a hacer quizá un comentario de decir, mira, me parece que la medida es proporcionada, la medida adecuada está bien, ¿ya? O podrá decir, mira, me parece que la medida es desproporcionada, me parece que si, no sé, el informe, por ejemplo, arroja que no hay acoso, quizá la inspección se va a meter en los antecedentes, lo va a revisar y va a decir, mira, yo creo que sí, aquí hay acoso, ¿ya? Ahora, yo no creo que vaya a ser un trabajo tan exhaustivo revisando las medidas. Lo que me genera aquí el problema, y esto lo digo para que ustedes también tengan que tener ojo, es que, y para hacer el link con esta parte un poquito de acá, ¿no es cierto?, que son las herramientas para denunciar, que hay un plazo para denunciar una vulneración de derechos fundamentales en tribunales, y ese plazo es de 60 días hábiles desde que ocurre la situación o desde el último acto constitutivo de la vulneración, ¿ya? Entonces, por eso es importante que el procedimiento de investigación de la empresa sea efectivamente no más de 30 días. Porque si ya son más días, ¿no es cierto? Puede ocurrir que yo por denunciar en la empresa deje pasar el plazo que tengo para denunciar en tribunales. Ya, entonces eso hay que tenerlo en consideración. Esa, ¿no es cierto? Ya es la cuarta herramienta que yo tengo, una denuncia en tribunales por vulneración de derechos fundamentales. Aquí solamente hacer la reiteración de que la violencia laboral afecta la dignidad de la persona, pero concretamente puede afectar un montón de otros derechos porque son todos ilícitos pluriofensivos, es decir, ofenden un abanico de garantías. Yo les comentaba la garantía de la integridad física y psíquica, la indemnidad sexual en el caso del acoso sexual laboral, el derecho a la privacidad, el derecho a la honra, ¿no es cierto? Hay situaciones muy, muy graves de acoso laboral en que se afecta, ¿no es cierto?, a tal nivel la psiquis del trabajador que se afecta a la personalidad al punto de que se consideran, y esto yo lo sé porque lo he visto en informes médicos, ¿no es cierto?, se llegan a considerar personas que ya no sirven, que no tienen ninguna valía para la sociedad, y eso ya es muy, muy grave y, como ustedes pueden ver y entender, también es un perjuicio importante. La otra herramienta es el autodespido, es decir, ya directamente poner término yo como persona afectada a mi relación laboral. Pero aquí también otro tips o comentario que tiene que ver con que los tribunales han dicho que, bueno, no hay una obligación, ¿no es cierto? Y es obvio que no tiene que ser así, que si yo estoy siendo víctima de una situación de acoso, yo no tengo la obligación de permanecer en ese lugar de trabajo, ¿ya?
Pero sí los tribunales han señalado que, pucha, pero usted le pasó una vez esto y al tiro se autodespidió. El autodespido, ustedes saben, ¿no es cierto?, es la posibilidad que yo tengo de poner término al contrato cuando es el empleador el que incumple de manera grave alguna de las obligaciones del contrato. Yo les comenté, ¿no es cierto?, que yo tengo, el empleador tiene la obligación de que a mí, en mi lugar de trabajo, no se me acose laboralmente. Entonces, si yo estoy en una situación de acoso laboral, una herramienta es el autodespido, esto lo señala la norma de manera expresa, pero los tribunales han dicho, y esto es lo que les quería comentar, pucha, si usted estaba siendo víctima de acoso, pero llegó y se autodespidió y antes no le dijo al empleador o no le dio la oportunidad, ¿no es cierto?, que el empleador tomara medidas, a mí me parece que tendría que haber hecho, yo digo, es lo que han dicho la sentencia, ¿no es cierto?, debería haber primero renunciaba a nivel interno antes de llegar a autodespedirse. Entonces, por eso es importante, lo que les decía al principio, ir quemando como estas etapas. Y otra cuestión importante para respecto del autodespido, como consejo también, es que los tribunales también han dicho que si yo denuncié a la interna, el empleador tomó medidas, ¿no es cierto? Y después yo dejé pasar el tiempo que en ese caso concreto fueron 6 meses, me parece que el empleador tomó medidas, cesaron las conductas, ¿no es cierto? Yo después de 6 meses me decidí autodespedir igual, ese despido no se va a ganar, ese autodespido no se va a ganar, el trabajador lo va a perder, ¿ya? Porque el empleador también tomó o sea, realizó digamos, acusó recibo de la situación y tomó medidas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el autodespido tampoco es llegar a autodespedirse, hay que ir agotando las instancias previas, ¿ya? Miren, como solamente para terminar, yo les quería comentar que dentro de las obligaciones más importantes del empleador es la capacidad de prevenir las conductas de acoso. Y dentro de su deber, ¿no es cierto?, de prevenir las conductas de acoso laboral, está ahí. Dentro de su deber de prevenir las conductas de acoso laboral, está el deber de realizar este protocolo de prevención. Y ayer yo les comentaba que este protocolo no es para que se realice, ¿no es cierto? Y ojo, que tampoco es para que se realice solo por el empleador, ¿no es cierto? Y que después se guarde debajo de un escritorio en un cajón, sino que el empleador tiene el deber de, en este protocolo, que esto me parece que va a ser súper relevante, identificar los riesgos laborales que se ocasionan a raíz de las situaciones de acoso, ¿ya? Y para eso la Suceso, ¿no es cierto?, ya está señalando desde ya que este tiene que ser un trabajo colaborativo con los trabajadores y con las organizaciones sindicales. Entonces la Suceso ya está hablando de que van a tener que realizarse como esta especie de focus group, ¿no es cierto?, de que situaciones pueden ser susceptibles de acoso laboral y principalmente en cuanto al deber que tiene el empleador de la capacitación en torno a qué conductas pueden ser constitutivas de acoso. Y también la Suceso ya está señalando que estas capacitaciones no es como que se hagan una vez y ya está, ¿no es cierto?, sino que tienen que ser capacitaciones de manera periódica. Entonces, esto va a ser un trabajo que va a tener que realizarse, ¿no es cierto?, de manera constante y permanente, no solamente como para hacer como el checklist de lo que me dice la ley CARI, sino que para efectivamente implementarlo y ya que forme parte de la cultura, ¿no es cierto?, organizacional. Finalmente, para terminar, en atención también al tiempo, les quería exponer o comentar algunas circunstancias que revisando fallos, ¿no es cierto?, demandas que se presentaron, fueron acogidas y que fueron entendidas por los tribunales como conductas de acoso laboral. No respetar una licencia médica es una conducta que es acoso laboral, con no respetar me refiero a que me hagan trabajar aunque yo esté con licencia médica. Eso además de ser una infracción laboral, porque si yo estoy con licencia médica, se suspende, ¿no es cierto?, mi obligación de prestar servicio, pero además puede ser una conducta de acoso laboral. Los cambios de funciones, los cambios del lugar de trabajo y la sobrecarga laboral durante un periodo, ¿no es cierto?, de tiempo que ya excede una eventual situación de caso fortuito, fuerza mayor, ¿no es cierto?, de la empresa, en que a veces, ¿no es cierto?, en ciertos periodos de trabajo aumenta la carga laboral por las características del proceso productivo, que eso puede ocurrir, ¿no es cierto?, pero si esta es una situación que es constante, que ya tiene que ver con que no se me está respetando cuáles son las funciones para las cuales yo fui contratado, también puede ser una situación de acoso laboral.
Ojo, las invitaciones, bromas, expresiones afectivas no requeridas pueden ser conductas de acoso sexual laboral. Esto solamente para dejar muy en claro que el acoso sexual laboral no se ha entendido por los tribunales solamente como un beso cuneteado o conductas físicas, ¿no es cierto? Podría ser un agarrón, ¿no es cierto? Un toqueteo, que eso ya sería, en mi opinión, ya sería hasta un delito, ¿no es cierto? Sino que también invitaciones no consentidas, bromas de carácter sexual, comentarios respecto del cuerpo, ¿no es cierto? Que no se formulan requerimientos sexuales propiamente tal, sí pueden ser conductas de acoso sexual laboral. Los comentarios inapropiados sobre la forma de vestir, el físico, la edad o la situación familiar de una persona también pueden ser conductas de acoso sexual. Las amenazas del despido explícita o implícita o la denegación de promociones si no accedo a favores sexuales o si no accedo a invitaciones, ¿no es cierto? También puede ser una conducta de acoso laboral o de acoso sexual laboral. Algo que yo he visto que ocurre bastante que tiene que ver con las conductas omisivas en el lugar de trabajo. O ayer daba un ejemplo de cuando hay esta reorganización al interior de la empresa, en que mi cargo de repente pasó de eliminarse directamente o pasó a estar a cargo de otra gerencia o a cargo de otra subgerencia, pero yo quedo medio en el aire. También esas son conductas de acoso laboral, eso ya, digo, eso es para una investigación, sí o sí en la inspección del trabajo. Y respecto del acoso sexual laboral, las miradas lascivas o intimidantes y los gestos relacionados con la sexualidad también pueden ser conductas de acoso sexual laboral. Finalmente, me voy a tomar un minuto, me pasé el tiempo, pero solamente para conversarle un poquito de otra figura que es, y muy brevemente, tiene que ver con el acoso sexual laboral, pero que es el acoso sexista, ¿ya? Y que está vinculado directamente con conductas que no son requerimientos sexuales, pero sí tienen que ver con el trato peyorativo hacia un género determinado, ¿ya? Entonces, ayer les daba el ejemplo de una causa en que se condenó a un empleador, ¿no es cierto?, porque había una jefatura, que en este caso era un hombre, y que tenía a su cargo a 5 trabajadoras, que eran mujeres, eran menores, digamos, o sea, eran más jóvenes que él, ¿no es cierto? Y él las trataba, se refería a ella como mijitas, les decía mijita, ¿no es cierto?, en el espacio de trabajo, y el tribunal señaló que, si bien la defensa de la empresa para respecto de la persona, ¿no es cierto?, había sido que él se refería, ocupaba esa expresión de mijitas con cariño, el tribunal razonó en torno a que en un espacio de subordinación, ¿no es cierto?, él era el jefe, él no podía ocupar esa expresión con las trabajadoras porque se entendía que era una expresión condescendiente y que constituía un acoso sexista que, insisto, no es un acoso sexual en términos de que no es un requerimiento sexual, pero sí es una conducta que reproduce, ¿no es cierto?, estereotipos de género en el espacio de trabajo y que sí podrían ser también una situación de acoso laboral, que nuestra figura, nuestro código del trabajo, quiero decir, no tipifica como expresamente, pero que los tribunales sí están acogiéndolo como figura ilícita igual, y que solamente hago el nexo para señalar que este tipo de conductas también al interior de la empresa van a tener que ser prohibidas o prevenidas. Eso les quería comentar como parte de la presentación. Así es que, ahí vuelvo, ahí, sí. Fernanda, Sí, mira, ayer salió una pregunta que en cierta forma se nos da mucho a todos los supervisores y supervisoras. Cuando tenemos que enfrentar una situación en un espacio, hablemos cerrado, no hablemos de espacio íntimo, hablemos de un espacio cerrado, donde tenemos que hablar con alguna persona que está a nuestro cargo o con alguna compañera o compañero que está en el mismo nivel. Y tú nos recomendabas algo. Sería bueno poder hacer la misma recomendación al grupo de supervisores y supervisoras que están hoy en día para evitar una denuncia. Tú hablabas ayer de que te acompañara alguien y nos diste algunos tips. Si nos pudieras volver a dar esa información. Gracias. sí, bueno, ahí, bueno, las recomendaciones, yo diría quizás directamente evitarlas primero esas reuniones, cuando obviamente que en el espacio de trabajo a veces no se pueden evitar,
pero las recomendaciones que yo les daba ayer era un poco hacerla en lugares que no fuesen necesariamente cerrados, es decir, ocupar oficinas con la puerta abierta, ¿no es cierto?, con las ventanas hacia arriba, si pudiese asistir otra persona, igual, si, digamos, en vez de hacer una reunión que sea como de 1 a 1, la posibilidad de transformarla en una reunión de equipo, ¿no es cierto?, en que se pudiesen conversar estos mismos temas, porque también hay un tema que, claro, si es un tema de trabajo, eso pudiese atenuar, ¿no es cierto?, la necesidad de que sea una reunión de carácter privado solo con esa persona, ¿ya? También se pueden ocupar las herramientas del correo, ¿no es cierto?, dar instrucciones por correo, siempre, ¿no es cierto?, ocupando un lenguaje formal, no excesivamente formal, obviamente, pero también es importante el lenguaje formal porque aquí voy a aprovechar de comentarle igual otra cosa que a veces, y se da un poco en la minería, eh, el lenguaje como más, digamos, se ocupa el lenguaje más fuerte que está muy naturalizado, pero que a veces, y pasa también con las personas más jóvenes que van ingresando a la minería, o lo que yo he visto, que no están tan acostumbradas a este lenguaje tan fuerte o tan, digamos, más brusco, y el lenguaje más formal, no estoy hablando de un lenguaje como de etiqueta, obviamente, pero sí el lenguaje más formal, eh, digamos, también hace menos propenso que se generen situaciones en que la otra persona pueda decir que se sintió o que piensa que está siendo en una situación de acoso. Entonces, eso yo les daría también como recomendaciones que considero relevantes porque lo he visto, de repente se ocupan quizá un lenguaje más brusco y la persona dice, mira, esto me parece que es una conducta violenta, y la persona dice, pucha, pero es que en verdad yo hablo así y siempre hablaba así, ¿ya? Y en ese sentido, un lenguaje un poquito más formal ayuda a menguar o atenuar un poquito comunicaciones que pudiesen ser malentendidas por la persona a la que la está recibiendo. Roberto. Sí, gracias Fernanda. Bueno, anoche lo mencionábamos. En el caso de Centinela, en particular, nos vamos a ver enfrentados, nos estamos viendo enfrentados a un tremendo desafío, por dos razones principales. Una, por la mayor incorporación de la mujer a la minería, donde no todos o todos estaban preparados, digamos, culturalmente, ¿no es cierto?, para ello, y todavía hay temas que por la cultura se tomaban como normalizadas, y hoy día ya no son aceptables, y la ley está más estricta al respecto. Y lo otro es con el nuevo Centinela, con todos los nuevos desafíos de producción, proyectos, etcétera, crea un caldo de cultivo para que el acoso laboral, incluido también el sexual, se puedan dar más, ¿ya? Porque el jefe que ahí tira, ¿no es cierto?, y quiere conseguir el objetivo, y etcétera, etcétera. Por lo tanto, estamos en una situación bien complicada donde nos podemos ver expuestos a mayores situaciones de acoso por estas dos razones. Pero lo otro importante tener en consideración es que la importancia de esta charla y de esta campaña que estamos iniciando es para proteger a la supervisión, disminuir el escenario de acoso sexual y laboral que puede sufrir la supervisión, pero también estar advertidos para que la supervisión tampoco sea denunciada, porque hay muchos supervisores que tienen gente a cargo, o inclusive, como vieron con la nueva ley, ¿no es cierto?, puede ser acoso entre pares. Entonces tenemos que estar súper atentos porque cosas que antes eran relativamente normales, el tratar de mijitas, por ejemplo, a una trabajadora, con muy buena intención y normalizado que haya estado en ese momento, hoy día eso ya no es aceptable, es susceptible de ser denunciado. Así que tenemos que verlo con las dos miradas, con la mirada de protegernos entre nosotros, pero también proteger de nosotros no caer en conductas que sean hoy día cuestionables. Así que eso por mi parte. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Roberto. Fernanda, en el chat había una pregunta que hace Marcela Herrera con respecto a la información que debe contener una denuncia para que sea adecuada y que no sea admisible. Bueno, tú lo dijiste en alguna parte de la presentación, pero sería bueno a lo mejor que lo repitieras, por favor. Sí, obvio. Así. Bueno, lo ideal, ¿no es cierto?, es que la denuncia por lo menos contenga la individualización, primero de mí, como la persona que denuncia, ¿ya? A ver, estoy pensando como
muy haciendo como esquemática. ¿Quién soy? ¿Qué hago en la empresa? ¿Desde cuándo trabajo en la empresa? ¿Cómo ha sido mi relación laboral con la empresa? ¿Cómo se me puede contactar? ¿Ya? Eso como información mía, ¿no es cierto? Respecto de la persona que se denuncia, el nombre de la persona que se denuncia, el cargo de la persona que se denuncia, y cuál es mi relación jerárquica con la persona que estoy denunciando, ¿ya? En tercer lugar, va a ser importante una declaración o relación que sea muy clara de los hechos. Es decir, cuándo ocurrieron, ¿no es cierto? De qué forma ocurrieron, qué personas estaban cercanas al lugar en que ocurrieron estos hechos, y si lo que les comentaba un poquito al principio, si yo conversé de esto con alguien más, ya en derecho existen los testigos de oídas, ya que también pueden tener validez en este sentido. Sobre todo porque si a mí, lo que les decía, si a mí me ocurre algo y yo inmediatamente me contacto con la dirigencia sindical, ese contacto inmediato con la dirigencia sindical también le va a dar validez a la denuncia que yo haga después, porque significa que yo inmediatamente percibí eso, entendí eso como una situación de violencia. Entonces, ¿quiénes las posibles personas que estaban cercanos, que vieron lo que yo estoy, ¿no es cierto?, denunciando? Y acompañar la mayor cantidad de medios de prueba que se tenga. Es decir, si yo tengo las pantallazos de WhatsApp que se mencionaban, los correos electrónicos también van a servir, ¿no es cierto? Y eso como, yo diría, como elementos principales que debe contener la denuncia. Yo tengo otra pregunta. Nosotros firmamos como CETEMIN y como FESAM hace como el mes de marzo el compromiso de la eliminación de la violencia en los ámbitos de trabajo. ¿Ya? Esto se hizo fue la gerente general, la gerente de recursos humanos de AMSA. Y bueno, y tú hablaste varias veces de reglamento, el reglamento interno. Dada esta firma, ¿es prioritario o basta con el procedimiento o hay que colocarlo dentro del reglamento interno? Esa es la primera pregunta. Eh, La segunda, Ujú. cuando hay una persona que está siendo acosada, generalmente huye del lugar de trabajo, una forma de huir, no sé, por decir algo, pero toma licencia con un psicólogo, ¿cierto? Y va al psicólogo. La declaración del psicólogo no basta para decir que está siendo acosada, ¿qué es la razón? O sea, ¿cuál es la razón de mi, digamos, automarginación del trabajo, dado que está el personaje ahí, por ejemplo? A ver, ya, como primera cosa, la ley Karin dice que los protocolos de prevención y investigación tienen que estar en el reglamento interno, ¿ya? Entonces tienen que incorporarse al reglamento interno, porque el reglamento interno es el único instrumento válido que tiene el empleador para establecer obligaciones y deberes en la empresa, ¿ya? Entonces tienen que estar en el reglamento interno. Y como respuesta a lo segundo, el antecedente del informe del profesional de la salud que me está atendiendo va a ser una prueba relevante, ¿ya? En la medida que, ¿no es cierto?, yo presente la denuncia, ¿ya? Porque eso es importante, igual que la denuncia tiene que presentarse, no puede ser como que el empleador, digamos, porque el empleador no va a adivinar. Es decir, yo como persona afectada tengo que presentar la denuncia y ahí con la denuncia, y en mi opinión, esto, aunque el trabajador esté con licencia médica, el empleador igual tiene que realizar la investigación, ¿ya? Eh, Ahí, claro, a veces, ¿qué es lo que pasa? Que es que el empleador dice, ya, pero si está con licencia médica, no puedo hacer nada hasta que vuelva, porque no la puedo entrevistar, digamos, no puedo, porque si la entrevisto, eso significa que estoy infringiendo mi deber de que no trabaje o que no esté atenta, ¿no es cierto?, durante la licencia médica, pero la inspección del trabajo ha dicho que ha atendido el bien jurídico que se protege, que es que no me acosen, ¿no es cierto? El empleador debería implementar una forma o sea, el empleador tiene que hacer la investigación igual, y si me quiere entrevistar, me puede mandar un correo electrónico con las preguntas que me quiere hacer, y yo se las respondo por correo electrónico, o hace conmigo una reunión por un medio telemático, ¿no es cierto? Cosa que yo no tenga que ir al lugar de trabajo a realizar la entrevista, pero la investigación tiene que hacerse igual. Y en ese contexto, el informe psicológico va a ser un antecedente, y también va a ser importante que el informe psicológico
¿no es cierto?, señale con claridad también, ¿no es cierto?, que hay una situación de angustia de salud y que está siendo ocasionada por el contexto laboral, o que a lo menos señale que existe desde que existe la situación laboral que se está denunciando. Gracias. Roberto. Gracias, Claudia. Sí, bueno, mira, evidentemente como ninguno de nosotros, salvo la invitada, la expositora, somos expertos y conocedores de la nueva ley, es importante que utilicen, nosotros abrimos un canal de denuncias anónimos en el sitio web del sindicato. Es importante que cuando ustedes, cualquiera, tenga una duda respecto a una situación de posible acoso laboral, acoso sexual, es importante, digamos, que confíen en su dirigencia sindical, que nos contacten directamente o a través del canal de denuncias para recibir orientación, ¿ya? Porque nosotros ahí tendremos que verlo con asesores efectivamente para ver qué se puede hacer, si constituye o no constituye, si es algo denunciable o no, y cuál es la estrategia para hacerlo. Porque una cosa es la ley, pero otra cosa es asumir la estrategia que sea más conveniente en el momento dado las circunstancias para seguir con una eventual denuncia. Precisamente que sea algo fundamentado, que vayan a decir, mire, pasó todo el mal rato en denunciar, pero no tenía los antecedentes suficientes, como indicó Fernández, etcétera. Por eso que es bueno preguntar al asesorarse a través del sindicato. Gracias. Claudia. Sí, mira, me saltó la duda. En alguna parte yo leí del convenio 190, no sé si la ley Karim, que en esta investigación tiene que ser por un ente competente. ¿Quién dice cuál es el ente competente? Por ejemplo, si yo tengo un compliance o un comité que revisa estas causas, no sé, antes cierto maltrato, ahora acoso, ¿quién me dice que es competente? Ya, mira, esa es una muy buenísima pregunta porque, a ver, la ley, eso sale en la ley CARI, ya, la ley CARI en definitiva dice que la investigación tiene que realizarla, ¿no es cierto?, la empresa por medio de un órgano competente. ¿Qué es lo que en principio, o hasta ahora, ¿no es cierto?, se ha entendido como, como un ente competente? Es que sea alguien, ¿no es cierto?, que tenga lo menos cierta formación en derechos fundamentales, ¿ya? Eso es lo que exige la norma hasta ahora, o lo que se ha conversado hasta ahora. Pero está la pregunta, efectivamente, lo que tú planteas, que es que, ¿qué pasa si la investigación la puede hacer un órgano externo? Ya que a veces ocurre, ¿no es cierto? Las empresas contratan órganos externos para realizar este tipo de investigaciones, y esa pregunta está abierta. Ya esa pregunta está abierta, en mi opinión. Yo creo que en principio la investigación tiene que hacerla la empresa, tiene que hacerla independiente de la empresa. Ya no podría delegarse en un tercero, principalmente porque la ley, lo que les comentaba, de que el procedimiento establece como uno de las obligaciones, ¿no es cierto?, del empleador, la confidencialidad. Entonces, si el empleador le delega la investigación a un tercero, en mi opinión, va a estar vulnerando la confidencialidad. Y además, esta obligación, ¿no es cierto?, no existe solamente por esta ley. Ya actualmente el empleador, en el artículo 154 bis del Código del Trabajo, si mal no recuerdo, establece la ley que el empleador tiene que guardar reserva respecto de todos los antecedentes o datos que obtenga del trabajador con ocasión de la relación laboral. Entonces, eso como para hacer un resumen. La persona que realiza el órgano competente tiene que ser, en mi opinión, alguien independiente de la empresa, un encargado, ¿no es cierto?, de la empresa. En otros países lo que ocurre es que existe como un delegado de prevención de la violencia, ¿ya? Pero esta persona que investiga tiene que tener a lo menos un conocimiento mínimo, una capacitación, ¿no es cierto?, un diplomado en violencia laboral y derechos fundamentales, como elementos que lo hacen, digamos, que podrían calificar la aptitud de la persona para hacer la investigación. Y en mi opinión, la investigación tiene que quedar radicada, ¿no es cierto?, o realizarse por un órgano de la empresa, independiente de la empresa. Pero eso yo creo que va a empezar a resolverse con la aplicación de la misma ley, porque yo creo que muchas empresas van a tener estas dudas. Fernanda, bueno, aprovecho de avisarle a Dominique que se le prendió la cámara por si acaso, por si no se ha dado cuenta. Es por cualquier cosa. Fernanda,
agradecerte la información, súper claro y conciso el tema, pero también quiero reforzar un tema, más que reforzar, quiero que tú nos apoyes también, porque se tiende a pensar mucho en el acoso sexual, pero también hay un tema aquí laboral, y el WhatsApp se utiliza mucho hoy en día para pedir información a supervisoras y supervisores, informe, y pasa a ser como ya un hostigamiento permanente de envíame el informe, falta poco, e incluso los fines de semana, días de descanso, cuando ya las personas ya están desconectadas. Entonces, también se puede utilizar como un medio de prueba en caso de que ya esta situación sea desbordante en algún momento. Sí, también, ese es el medio de prueba por esencia y ahí, bueno, vinculándolo con algo también que conversábamos ayer, los tribunales igual han dicho que el hostigamiento por WhatsApp, particularmente el hostigamiento fuera, ¿no es cierto?, del horario de trabajo, es una conducta de acoso laboral. Entonces, y ese derecho, ¿no es cierto?, a que no nos hostiguen por WhatsApp fuera de mi horario de trabajo, lo tienen tanto los trabajadores que están con jornada, es decir, que trabajan marcando el inicio y el término de su jornada, como los trabajadores que están con el artículo 22, inciso segundo, que también, bueno, recordemos que a raíz de la ley de las 40 horas se reducen los supuestos del artículo 22, inciso segundo, pero ellos también, ellos no significa que ellos tengan que trabajar 24/7, ya, ellos también tienen que tener un derecho de descanso entre el término de la jornada, el inicio, y ese espacio no puede ser infringido por el empleador con la solicitud de pega por WhatsApp, y eso también los tribunales ya lo han dicho. Muchas gracias, Fernanda, por la respuesta. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Mitzi. No, yo ya estoy de vuelta. Llegó la luz hace 10 minutitos. No, yo avisarles que grabé la sesión, no les podía avisar del celular, porque ayer no la grabamos y que va a quedar así para que la puedan revisar, las consultas que se hicieron, la presentación también se les va a enviar. Así que, porque hicimos 2 charlas, la de ayer y la de hoy, no hay más. No sé si después vamos a hacer otra, pero por lo menos esa información va a estar, ¿ya? Yo voy a dejar de grabar, no sé si van a hacer más consultas por el chat o van a levantar la mano para yo dejar grabando para que queden las consultas en la grabación o ya cerrar esta sesión. Gracias. ¿Claudia? Sí, mira, yo creo que este tema da para largo porque no es corto, digamos. Hay muchas dudas, está recién empezando. Creo que aquí el principio que tenemos nosotros como sindicato es tomar esto y empezar a trabajar en conjunto con todos los socios, porque esto es un tema que no va a beneficiar a todos por el bien de todo al final. Así que, porque es un tema que queda pendiente, esto solamente ve la parte preventiva, pero ¿qué pasa con el después? Y eso queda como pendiente. Entonces creo que a lo mejor para una próxima charla podríamos no hablar de la prevención, sino que hablar qué pasa después, qué pasa con el acosado, qué pasa con el acosador, etc. Gracias. Oye, bueno, aprovecho de agradecer a Fernanda por la presentación, excelente la comunicación que nos acaba de hacer. Dejamos los canales abiertos para todas y todos. Si es que tienen duda o consulta, la pueden hacer llegar a través de nuestros correos electrónicos del sindicato y nosotros se la hacemos llegar a Fernanda para que ella nos pueda responder. Si es que no quisieron mencionarse acá, tenemos un video. Vayan a la página web nuestra, ahí está el video de la campaña que estamos haciendo. Necesitamos la colaboración, el apoyo de parte de ustedes. Recuerden que estos temas son súper sensibles, son nuevos, por ende tenemos que dotarnos de mayores herramientas para poder administrar estos temas, porque hoy, como lo dijeron en algún momento, podemos ser nosotros los que agredamos a alguien sin querer, quizás, por las nuevas herramientas que están incorporando a la ley, pero también podemos ser nosotros vulnerados en nuestros derechos. Entonces, eso es lo relevante. Tratemos de hacer todas las consultas, todas las dudas, los vamos a seguir interiorizando. Yo creo que el sindicato va a continuar con este tema de campañas con respecto a la vulneración de derechos, a todo lo que tiene que ver con el acoso laboral y sexual, porque es parte también de nuestras funciones, no es solamente ir a negociar o ir a buscar la parte económica,
porque detrás de eso también hay otros elementos, como estos que estamos haciendo hoy en día, que son tan relevantes como una negociación colectiva. Por mi parte, yo me despido y dejo a mis compañeros también para que se puedan despedir, y les doy las gracias a todos los que participaron el día de hoy. Mixi. Gracias, Celso. Oye, yo voy a proyectar el video, es 1 minuto 50 y ahí cierro la sesión, ¿ya? Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Mitzi. Consulta de José Luis. Bajó la mano. Se arrepintió José Luis. Ahora el video, que siempre es interesante tener un antecedente, ¿cachai? Lo que está en la campaña. No, pero eso era justo la Mixi me quedó pendiente del principio. Ok, gracias. Bueno, yo me aprovecho de despedir, agradecer a Fernanda y agradecer a todos los participantes de esta reunión. Así que, Claudia. Sí, bueno, muchas gracias por participar. Muchas gracias, Fernanda. Creo que, como te digo, eres un excelente. Creo que de las que conozco eres seca, así que espero contar con el apoyo también cuando tengamos alguna duda. Me parece que sí. Y muchas gracias a todos por participar. Buenos días. ¿Gerson? Muchas gracias a ustedes por la Sí. invitación. Muchas gracias en primer lugar a Fernanda y a todas las socias y socios que participaron. Ojalá haya sido de provecho para ustedes y esperamos vernos en otra oportunidad. Muchas gracias. Nos despedimos con el video y cerramos las transmisiones. Sí, Que estén muy corre bien. video. Mixi. Que tengan buen día. Campaña contra el acoso laboral y sexual en Minera Centinela. Sindicato de Supervisores Minera Centinela. En Minera Centinela, cada día comenzamos una jornada dedicada a la labor minera, con pasión y compromiso. Sin embargo, hay sombras que empañan nuestra integridad y nuestro bienestar. El acoso laboral y sexual es una realidad que no podemos permitir que siga oculta bajo la superficie. Cada uno de nosotros merece un ambiente de trabajo seguro y respetuoso. Sabemos que hablar sobre estos temas puede ser difícil, pero aquí, en el Sindicato de Supervisores Minera Centinela, estamos disponibles para ti. Si has sido víctima de acoso laboral o sexual, o si conoces a alguien que está pasando por esta situación, tenemos los canales para escucharte y apoyarte. Puedes denunciar de manera directa o en forma anónima a través de nuestro formulario en línea. Tu voz importa. No estás sola. No estás solo. En el Sindicato de Supervisores Minera Centinela, nos comprometemos a tomar acción inmediata sobre cada denuncia recibida. Gestionaremos tu denuncia en el ámbito de la confidencialidad y confianza que ustedes nos entregan. Juntos podemos construir un entorno laboral seguro y libre de acoso. Es hora de alzar la voz y decir no más. Tu valentía puede marcar la diferencia. Denuncia, actúa, protege por un ambiente laboral digno y seguro para todos y todas. Tu denuncia importa. Construyamos un ambiente laboral seguro y respetuoso. Alza tu voz, rompe el silencio. No al acoso, sí a un ambiente laboral seguro. Ahora sí. Buenas noches. Buenas Muchas noches, gracias. buenos días. Buenos días. Que Buenos tengan días. buen turno. Esté muy bien. Buen Igual día a les todos y Ya. esté todas. muy bien Chao, todos. Chao, Fernando. Muchas Nos gracias. vemos. Chao. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Buen día.